La colitis pseudomembranosa es producida por la toxina de una bacteria. ¿Qué bacteria? El Clostridium difficile. Esa es la bacteria. Ojo, lo produce su toxina. Este es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, formador de espora, ¿no? Como mecanismo de resistencia, cuyo factor de patogenicidad más importante es la toxina que produce. Entonces, produce dos toxinas, la toxina A, que es una enterotoxina, y la B, que es una citotoxina. La A es una enterotoxina y la B es una citotoxina. No es invasiva, ojo, no es invasiva. Entonces, ¿por qué recordar la colitis pseudomembranosa? Porque definitivamente es la causa más frecuente de diarrea nosocomial, de diarrea hospitalaria, doctores, ya que su principal factor de riesgo es el uso de antibióticos. ¿Cuál es el más relacionado? La clindamicina. Está a la cabeza, ¿correcto? La clindamicina es el antibiótico más relacionado a la producción de colitis pseudomembranosa. Pero también los beta-lactámicos de amplio espectro, cefalosporinas o las quinolonas de tercera, de cuarta generación. Ese es el principal factor de riesgo, el uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, cuando te den el caso clínico típico, paciente con diarrea que tiene como antecedente consumo de antibióticos, piensa en colitis pseudomembranosa, ¿ya? Ojo, se puede presentar después de días del uso del antibiótico, semanas incluso, pero ese es su principal factor de riesgo, ¿no? Otros son adulto mayor, uso de omeprazol, o sea, inhibidores de la bomba de protones, la alimentación enteral también se asocia, paciente crítico, etc. Son otros factores de riesgo, pero el más importante es el uso de antibióticos. En la patogenia, ¿qué hacen esos antibióticos de amplio espectro? Barren con la flora normal del intestino. Eso va a hacer que el Clostridium difficile aumenta porque se altera la flora del colon debido al uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, Clostridium difficile, ¿no?, al aumentar, empieza a producir una colonización, empieza a producir sus toxinas, su toxina A, que es una enterotoxina, su toxina B, que es una citotoxina, y finalmente esa toxina es la que va a desencadenar la respuesta inflamatoria, generando una colitis infecciosa, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el mecanismo patogénico de la colitis pseudomembranosa. Miren que el que produce la diarrea finalmente es la toxina, no la bacteria, sino la toxina. Muy bien. El diagnóstico entonces cursa con un cuadro de diarrea aguda, luego se torna inflamatoria, pero te vas a agarrar del antecedente, consumo de antibióticos, ¿no? Entonces era un abuelito que tenía su neumonía, le dieron antibióticos de amplio espectro y a los días o semanas empieza a tener diarrea. Una diarrea voluminosa, inflamatoria, con dolor, náuseas, anorexias. Entonces piensa, ¿no?, por el antecedente de uso de antibióticos de amplio espectro en colitis pseudomembranosa. ¿Qué le vas a pedir para confirmar el diagnóstico? De inicio podemos pedir dosaje de toxina en heces de Clostridium difficile. Dosaje de toxina en heces de Clostridium difficile. Muy bien. Cuando sospechamos complicaciones hay que pedir otros estudios, como una radiografía o una tomografía, ¿no? Porque en algunos casos se presentan complicaciones, como el megacolon tóxico. Se puede llegar a perforar incluso el paciente, a generarse obstrucciones, hilios, ¿no? Entonces, muy importante ya en esos casos los estudios de imagen, radiografía, tomografía, ¿no? Ahí vemos en la tomografía un signo por el engrosamiento de la pared del intestino grueso, que se conoce con el nombre del signo del acordeón. Ya en casos muy raros, casi no se indica, es la colonoscopía, ¿ya? En casos de mucha duda diagnóstica, bueno, podemos hacer, pero de forma rutinaria no se pide. Lo que vamos a encontrar en la colonoscopía es estas membranas amarillentas
que vienen a ser las pseudomembranas, ¿no? Muy bien. La clasificación muy importante en 3 grupos: la leve, la colitis pseudomembranosa leve, la grave y la fulminante, ¿ya? La leve y grave, rápido lo diferencias con leucocitos y creatinina. Entonces, si no hay leucocitosis, la creatinina está normal, es leve. Pero si tú ya encuentras leucocitosis, más de 15.000, creatinina más de 1.5, eso ya es grave. Eso ya es grave. Y fulminante es cuando ya se complicó. Con un megacolon tóxico, hay obstrucción, hilio, hipotensión, shock. Ya, eso es fulminante. Ya, eso es fulminante. Muy bien. Entonces, en los casos leves, graves, terapia antibiótica es el tratamiento. Y acá la pregunta que te pueden hacer es: ¿cuál es el antibiótico de elección? ¿Cuál es el antibiótico más efectivo para colitis pseudomembranosa? La respuesta es vancomicina. Vancomicina. ¿Ya? Este glicopéptido que inhibe la síntesis de pared celular. Pero ojo, que en colitis pseudomembranosa se administra por vía oral. No es por vía parenteral, es por vía oral. Porque va justamente a actuar en la luz del intestino. ¿Ya? Vancomicina por 10 días. La alternativa es metronidazol, es alternativa. O cuando son cuadros graves, das vanco más metronidazol, en casos graves. ¿Ya? Pero el antibiótico de base es vancomicina, de hecho. Ya cuando es fulminante, vemos complicaciones, vemos que no responde a la terapia antibiótica, el siguiente paso es cirugía, ¿correcto? En casos graves, fulminantes, que no responden a la terapia antibiótica, cuando hay un megacolon tóxico también que no responde al tratamiento, isquemia, casos de perforación o casos de también obstrucción o leucocitos muy aumentados, lactato o sea, un paciente muy grave que no está respondiendo al manejo antibiótico, ¿ya? Vamos a ver tumores gastrointestinales que cursan con diarrea crónica. En este caso, secretora, acuérdense. Tenemos el gastrinoma. El gastrinoma definitivamente es un tumor, ¿no? Que es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Una relación de 2:1. La edad de inicio, más o menos 20, 50 años de edad. Y la etiología de este tumor gastrointestinal es que se produce de forma esporádica en el 80% de los casos, o sea, de novo. Pero tener en cuenta que un 20% está relacionado al MEN1, neoplasia endocrina múltiple tipo 1, donde tienes que acordarte de las 3 P's. ¿Cuáles son las 3 P's? Pituitaria, paratiroides y páncreas. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque el MEN1 se produce tumores en las estructuras que hemos mencionado. En la glándula pituitaria, un prolactinoma, un adenoma, en la paratiroides y en el páncreas, que es donde se localiza más frecuente el gastrinoma, ¿ya? Entonces se asocia al MEN1, ¿no? Entonces cuando encontremos un gastrinoma en el páncreas, hay que buscar, ojo, también, porque hasta en un 20% se asocia al MEN1, tumores en paratiroides o en la glándula pituitaria, ¿ya? Pues en las 3 P, ¿no? Pituitaria, paratiroides, páncreas. Muy bien. La localización más frecuente es duodeno, ojo. Por eso acá resalto el triángulo del gastrinoma, miren, ¿no? Ahí está el cuello del páncreas, el cístico y la segunda porción del duodeno. Entonces, ese triángulo del gastrinoma, ahí se ubica la mayor cantidad. Entonces, en esta zona del duodeno es la localización más frecuente. Segundo, cabeza de páncreas. Cabeza de páncreas, es la segunda localización más frecuente, ¿no? Este tumor deriva de las células G.
las células que producen gastrina, células no beta de los islotes de Langerhans. Se le llama así, no beta, ¿no? ¿Por qué? Porque los islotes de Langerhans, recuerden cuál es en el páncreas la célula más abundante, las células beta, que producen insulina. Pues eso, ¿no? Hacen referencia a las más frecuentes. Entonces, las células G, productoras de gastrina, o también llamadas células no beta, son las que finalmente van a dar el gastrinoma, ¿ya? Pensar en este tumor cuando tenemos el famoso síndrome de Zollinger-Ellison, que cursa con diarrea secretora típica, que puede llegar a un punto de esteatorrea, malabsorción, y hemorragia digestiva. Porque el exceso de gastrina hace que se produzca bastante ácido clorhídrico, y cuando hay un estado hipersecretor de ácido, ¿qué se produce? Úlceras duodenales múltiples, que pueden llegar a sangrar. Entonces, cuando te den ese dato de diarrea secretora con hemorragia digestiva alta por úlceras duodenales múltiples, piensa en tu gastrinoma, piensa en el síndrome de Zollinger-Ellison, que lo confirmamos en el laboratorio por el dosaje de gastrina, que va a salir bien elevado, más de 1000 picogramos por mililitro. Otro tumor que cursa con diarrea secretora es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide es más frecuente en mujeres entre los 15 y 25 años de edad, y también en adultos mayores. Tiene 2 picos de incidencia. La etiología, recuérdense, este tumor deriva de las llamadas células Kulczynski o células APUT, las llamadas células enteroendocrinas, las células APUT o células enteroendocrinas, productoras de serotonina. La localización más frecuente, recuerden, en ese intestino delgado, ilión, sobre todo, ilión, el más frecuente, ¿ya? Y vamos a sospechar con el síndrome carcinoide, que por la secreción de serotonina, recuerden que la serotonina va a generar diferentes mecanismos fisiológicos que van a llevar a esto: una diarrea secretora, rubicundez facial y broncoespasmo, que va a generar disnea. Entonces, cuando te dan esa triada, diarrea secretora, se pone rojita, broncoespasmo, ¿no? Como si tuviera asma, piensen en tumor carcinoide. Ojo, piensa en tumor carcinoide, ¿ya? Muy bien. Se altera también la válvula tricúspide, acuérdense, las válvulas derechas se alteran en el síndrome de carcinoide, ¿no? Una insuficiencia tricuspidia, por ejemplo. Muy bien, y confirmamos con el ácido 5-hidroxiindolacético en orina, que va a estar aumentado, porque este es un metabolito que deriva del metabolismo de la serotonina, que está aumentada en el tumor carcinoide, ¿no? El metabolismo de la serotonina está aumentada en el tumor carcinoide. Muy bien. El lipoma es un tumor también que es más frecuente en el páncreas, ¿no? Es más frecuente en varones, acá sí edades tempranas, 2-4 años, o tardía, 30-50 años de edad. Se asocia al síndrome MEN tipo 1 también, ¿no? Porque su localización más frecuente es páncreas. Entonces, cuando encontremos un lipoma en el páncreas, también hay que buscar paratiroides o pituitaria. Su localización más frecuente es en páncreas, ¿ya? Y el diagnóstico hay que sospecharlo con el síndrome de Werner-Morrison, que cursa con diarrea acuosa, ¿ya? Diarrea acuosa por el exceso de secreción de BIP, ¿ya? Diarrea acuosa, la pérdida de potasio, ¿no? Que nos va a dar hipocalemia, porque es una diarrea secretora con pérdida de electrolitos, y esa hipocalemia produce debilidad muscular, ¿no? Y la cloridia, porque en el lipoma también se altera la producción de ácido clorhídrico. Y esa cloridia lleva anemia ferropénica, anemia megaloblástica, ojo. Muy bien. Y, ¿no es cierto?, vamos a tener también, como otras alteraciones, la hiperglicemia, también hay hiperglicemia, hay hipercalcemia en el lipoma. ¿Por qué? Porque el BIP estimula la resorción ósea, doctores, y eso genera hipercalcemia. El BIP estimula la glucogenólisis,
glucógeno en glucosa. Por eso va a haber hiperglicemia. Entonces, cuando te dan una diarrea secretora que cursa con gran pérdida de potasio, con acloridia, con hiperglicemia, con hipercalcemia, piensa en Vipoma, ¿ya? Y recuerden, el VIP en suero va a estar aumentado, ¿no? Muy bien. Finalmente, otras causas de diarrea, que hay que tenerlo por ahí presente, ¿no? La enfermedad de Whipple, por ahí les han preguntado, es producido por un bacilo gram positivo, ya está un poco difícil la pronunciación, Troferima whippeli, es la bacteria, el bacilo gram positivo que produce la enfermedad de Whipple. La epidemiología nos dice que es más frecuente en varones mayores de 40 años, ¿no? Se asocia al HLA-B27, miren, igual que la espondilitis anquilosante, predisposición genética, ¿no? Miren, el diagnóstico acá identifica en una triada la presencia de diarrea, la presencia de artritis y la presencia de fiebre. Entonces, diarrea, artritis, fiebre, ojo, puede ser una enfermedad de Whipple, junto con otras alteraciones como policerositis, presencia de ganglios, también insuficiencias valvulares, síntomas neurológicos, demencia, mioclonías, etcétera, alteración ocular uveitis, etcétera, ¿no? Pero ahí tienen su triada, miren, su triada. Sin embargo, como es una patología rara, muchas veces el diagnóstico se hace por biopsia. Y en la biopsia, característico, te van a dar esta alteración, la presencia de macrófagos con gránulos Paz positivo en la lámina propia, doctores. Eso te orienta al diagnóstico de enfermedad de Whipple. Y el tratamiento es antibióticos, ¿ya? En las 2 primeras semanas hay que dar ceftriaxona y luego terapia de mantenimiento con trimetoprim más sulfa-metoxazol. Diagnósticos diferenciales. Tenemos de la enfermedad de Whipple el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que se produce cuando hay alteraciones anatómicas como divertículos, fístulas, o hay dato de hipocloridia que lleva anemia perniciosa, trastornos de la motilidad en la esclerodermia, en el hipotiroidismo. Entonces, estas alteraciones, ya sea anatómicas, fisiológicas, ¿no? Fisiopatológicas, o de la motilidad, va a hacer que aumente la flora a nivel del colon. Y eso lleva al nombre, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano, por alteración anatómica, por alteración funcional, por alteración en la motilidad. El diagnóstico es que va con una diarrea esteatorreica, malabsortiva, con pérdida de peso, ¿no? Como una típica diarrea malabsortiva, con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, anemia megaloblástica, etc. Pero el cultivo de aspirado yeyunal es el que nos confirma finalmente, porque vamos a encontrar bacterias más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en el aspirado yeyunal. ¿Estamos? Y el tratamiento es básicamente con antibióticos, ¿ya? Antibiótico-terapia de amplio espectro. Muy bien, otro diagnóstico diferencial es la A-beta-lipoproteinemia, ¿ya? Acá la etiología es una herencia autosómica recesiva, en la cual hay un déficit de la ApoB, esta proteína que constituye parte de las lipoproteínas, ¿no? Los datos clínicos característicos vamos a encontrar, ¿no?, que forma parte de la enfermedad de Basen, en la cual hay hipolipemia mixta, ataxia, alteración de la marcha, acantocitosis, eso se matiza en forma estrellada, la retinitis pigmentaria, ¿no? Entonces, cuando les dan un problema de hipolipemia mixta, con diarrea, lógicamente, con ataxia, acantocitosis, retinitis pigmentaria, pensar en esta A-beta lipoproteinemia. Y nuevamente la biopsia nos habla de una arquitectura normal de los enterocitos, vellosidades, pero que tienen vesículas grasas. Ese es el dato, la presencia de vesículas grasas. Muy bien.